Bienvenidas a 10 Argentinas Dicen. ¿Quién soy? Vamos a ver cuáles son las respuestas más populares. 1. Lo que dice en mi DNI. 2. Soy profesor, profesora, maestra. 3. Madre, hija, hermana. 4. Mujer. 5. Mis creencias. 6. Sujeta a mi entorno. Estas son las respuestas más populares. ¿Habrá más? Bueno, hola, ¿cómo andan? Buenas tardes para todas, espero que estén bien. Y bueno, hoy es el último miércoles del mes de marzo y durante este mes estuvimos viendo el tema de la identidad en Cristo. Un tema bastante amplio y que da para profundizar mucho, pero bueno, no tratamos de abarcar todo lo que se podía. Pero si nosotros pensamos en la identidad, ¿qué es la identidad? La identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosas que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Conocer nuestra identidad es saber quiénes somos, nuestros rasgos y características que nos distinguen de los demás. En la placa anterior, en el videíto anterior, esto fue como una encuesta que le hice a algunas compañeras mías. Cuando le pregunté quiénes eran, si me tiene que contestar quién soy, dijeron, bueno, lo que está en el DNI, que soy madre, que soy esposa, que soy profesora, maestra, ¿no? Cuando indagaba un poquito más me decían, bueno, tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestro pasado, con el entorno, con mis creencias, ¿no? Con las convicciones. Y sí, es así. La identidad, nuestra identidad es todo eso. Pero es incompleta, ¿sí? Porque abarca distintas esferas, las emociones, la profesión, nuestro intelecto, pero es incompleta porque falta un rasgo importante que es el rasgo espiritual. Y acá es donde entra esta identidad en Dios o en Cristo. Y conocer esta identidad que tenemos en Cristo es conocerlo a Él y conocer quién nos ha creado y con qué fin. Pero ¿por qué es tan importante conocer mi identidad en Cristo? ¿Por qué es tan importante saber qué es lo que Dios piensa de mí? Si nos basamos solamente en el video anterior, ¿no? En estos aspectos que sí hacen a nuestra identidad como personas, como mujeres, o lo que dice el entorno, es cambiante, ¿sí? Porque a lo largo de nuestra vida nosotros vamos cambiando de formas de pensar, cambiando tal vez de profesión, o de distintos rasgos en nuestra personalidad. Y es cambiante, es temporal, sobre todo si lo que nos define está basado o está influenciado por nuestro entorno. En nuestro entorno sabemos, es básicamente temporal, es efímero, pasa. Lo que hoy está como de moda, dentro del mes que viene ya no está más, o sea, es cambiante. Sin embargo, es importante saber qué es lo que Dios piensa de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios es verdad. Y Dios es eterno. Y lo que Él dice de nosotras tiene esas mismas características. Son verdad. Son permanentes. Son para siempre. Y son inmutables. Lo que Él dice de nosotras va más allá de que nosotras
lo creamos o no, ¿sí? La naturaleza de Dios, su esencia es el amor. Dice la Biblia que Él es amor y que nos creó con un propósito específico. En Efesios 2 dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don o un regalo de Dios. No es el resultado de sus propias acciones, de modo que nadie tiene o puede gloriarse de nada. Pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. En otra versión dice que somos hechura suya, y la palabra es poema, ¿no? Somos su poema, su obra de arte, su obra maestra, somos únicas, y que nos creó con un propósito que Él ya preparó, ¿sí? Un camino de buenas obras. Así que el punto clave sobre nuestra identidad está en descubrir justamente esto, quiénes somos y cómo nos proyectamos y cómo nos paramos en este mundo y día a día. Cuando tenemos clara nuestra identidad en Dios, vamos a ser capaces de defenderla y de mostrársela a los demás. ¿Se acuerdan la historia de Daniel? Él y, sus amigos fueron arrancados de sus raíces, pero el simple hecho de ellos saber quiénes eran, y para Dios fue determinante en su vida espiritual y el éxito que tuvieron en tierras ajenas. A pesar de que estos jóvenes estaban en un lugar con creencias, con cultura e idioma completamente distintos a lo que ellos conocían, y estando inclusive en el palacio del mismo representante de esa nación, no influyó en ellos para hacerlos cambiar de convicción o de creencia. Ellos supieron mantenerse firmes y defender su identidad hasta el final, ¿sí? Por eso se dice que también los cristianos siempre van contracorriente, porque son distintos a lo que esta sociedad establece. Somos distintas, ¿sí? Somos únicas en el Señor, y estos parámetros de la sociedad que son pasajeros y efímeros, no es lo que realmente somos, ¿sí? Son un anexo, parte de un conjunto donde lo importante, lo que nos define y lo que hace que seamos y que tengamos una identidad completa es lo que Dios dice de nosotras y lo que somos en Cristo. Durante este mes, vimos distintos aspectos de la identidad en Cristo. Por ejemplo, que somos hijas, que somos amadas, que hemos sido creadas con un propósito, con el propósito de servir, por ejemplo, o de llevar el mensaje. Entender también que nuestra condición de pecadoras, para entender de que somos salvas. Pero yo quiero enfocarme ahora en un aspecto que es el tema de la libertad, de que somos libres en Cristo. ¿Pero libres de qué? Por ejemplo, de la condenación y de la culpa. En Romanos 8, 1, 2 dice: así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Jesús llevó sobre él todo nuestro pecado, la culpa,
y la condenación al morir en la cruz, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, dice en su palabra. Él ocupó nuestro lugar. Es gracias a su muerte y a su resurrección que somos limpios y libres del pecado. En él tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo y la seguridad de la vida eterna. Cuando recibimos este regalo de la salvación, ese es otro aspecto, que somos salvas, ¿no? Otra característica de lo que somos en Cristo, somos salvas. Y esta salvación la recibimos por fe. Estamos diciendo que creemos en lo que Él dice, le creemos a Él, ¿sí? Y creemos que ese sacrificio que Jesucristo llevó adelante en la cruz fue a nuestro favor y es suficiente. No necesitamos hacer nada más, nada, más que creer para ser salvas. Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Él murió en nuestro lugar. Y por su gracia tenemos una nueva vida y somos una nueva criatura. Que ese es otro aspecto de nuestra identidad en Dios, en Cristo, que somos una nueva criatura. ¿De qué nos libró también el Señor? Del dominio del pecado. Dice en Colosenses 1, 13 y 14 que Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó o trasladó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos liberación y el perdón de los pecados. En esta versión dice que nos llevó, pero en la Reina Valera dice que nos ha trasladado, ¿no? De un lugar a otro, de un reino a otro. Hemos sido cambiados, transferidos de un reino que estaba dominado por el poder de las tinieblas, dominado por nuestros propios pensamientos, dominado por nuestras pasiones, por nuestra carne, y hemos sido traspasados, trasladados a un reino, al reino de su amado Hijo, al reino de esta persona que se hizo presente en nuestra historia y que es Jesucristo, ¿no? Y su obra. En este reino, Él es el que gobierna. Por lo tanto, el pecado no tiene poder ya sobre nosotros, porque el que tiene la preeminencia en nuestra vida es el Señor. Y no solo eso, que nos traspasó de un reino a otro, de un lugar a otro, sino que encima nos dio la liberación, nos dio la redención y el perdón de los pecados. Somos perdonadas, ¿sí? Él nos liberó también de los pensamientos que nos esclavizaban y que nos enajenaban, que nos debilitaban, que nos cansaban. Él nos liberó de eso también. Somos libres. También somos libres de la ira de Dios. En Romanos 5:9 dice: pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Dios nos ha justificado. Acá dice que somos justas. Otra característica de la identidad que tenemos en Cristo. Nos hizo justas o nos justificó a través de su muerte y nos libró de la ira venidera y de la ira que ya cayó sobre el pecado en Cristo Jesús en la cruz.
nos hizo zafar de todo esto, que nos lo merecíamos, ¿sí? Por nuestro pecado y por querer gobernar nuestra vida solas. Él nos libró de todo esto. También Él nos dio libertad para acercarnos a la presencia de Dios. En Hebreos 10, 19 y 20 dice: hermanas en este caso, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Durante la crucifixión de Jesús se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, según nos cuentan los evangelios. Antes de ese momento, el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados de él y del pueblo, ¿no? Se rasgó el velo cuando Jesús murió. Eso significa que tenemos entrada libre, ¿sí? Para estar en su presencia. Donde estemos, podemos entrar en su presencia. No es un lugar específico. Donde estemos, donde nos encontremos, podemos comunicarnos con Él, adorarlo, confesar nuestras faltas, sin intermediarios, directamente con Él, en esta relación de ida y vuelta, ¿no? Tenemos libertad para acercarnos a la presencia del Señor, ¿sí? Esto es maravilloso. Y tenemos libertad también para vivir en libertad. ¿Cómo es esto? Según Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ya no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué volver a lo anterior? Hemos sido liberadas para libertad, para amar y para servir. El énfasis del texto griego es: para libertad Cristo nos liberó. Y dice también que nos mantengamos firmes y no nos sometamos nuevamente al yugo de esclavitud. La libertad es el espacio que debe mantenerse con firmeza, sin volver a lo anterior, sin volver a la ley, sin volver a la religiosidad, sin volver a ser dominado por nuestra carne y nuestras pasiones más bajas. Hemos sido libradas de eso, ¿sí? Estamos en un nuevo reino. No volvamos a que nuestros pensamientos o nuestro pasado, lo que sea, nos vuelva a esclavizar. El Señor nos libró. Es en esta libertad que hace que yo lo elija y lo pueda elegir una y otra vez a Él, y que voluntariamente me someta a su voluntad. Pero ¿cómo es esto? Él nos libró para ser libres, y me voy a someter bajo la voluntad de alguien más. Sí, bajo la voluntad no de cualquiera, la voluntad de Dios. Me voy a someter y me voy a poner a su servicio voluntariamente, ¿sí? Esta es la diferencia, que antes, estando en el otro reino, en nuestra vida sin Dios, éramos esclavas del pecado, como dice en su palabra, pero no teníamos chance. No teníamos chance de decidir. El pecado nos esclavizaba. Ahora, en este reino, la cosa es distinta. Puedo elegir someterme bajo su poderosa mano y bajo su voluntad. ¿Por qué? Porque entiendo y he comprobado que Él es bueno, que Él tiene buenos planes para mi vida, que Él me favorece con actos de amor y de bondad constantemente. Porque sé que su voluntad, como dice en su palabra, es buena para mí, es agradable para mí y es perfecta para mí. Así que, ya para ir terminando, si vos hoy
¿Sentís o crees que tus pecados pasados, que tu pasado, tus propios pensamientos te agobian, te cargan, te esclavizan? Dios hoy te dice que en Cristo y a través de su muerte y resurrección, vos sos libre. Si sentís que estás sola, te sentís huérfana, Dios te dice que en Cristo sos hija. Lo vimos al principio de todo, el primer miércoles. Si crees que nadie te quiere y que no te sentís valorada o que no tenés valor, Dios hoy te dice que en Cristo sos una hija amada, que Él te ama incondicionalmente. A pesar de que antes era, no importa el antes, ahora Él te ama, ¿sí? Si no podés perdonarte, Dios te dice que te perdona, que sos perdonada. Si crees que ya no sos útil, que no sabes hacer nada, que ya pasó tu tiempo para servir o para dar a los demás, con lo que sea. ¿Sabes qué? Dios te dice hoy que tiene un propósito para tu vida. No hay fecha de vencimiento. Y que tiene un propósito para buenas obras. Y que sos su obra maestra, que sos única, que sos especial. Si crees que tu vida está perdida, que estás en la lona, out, Dios te dice y afirma que si crees en Él, en el sacrificio de Cristo en la cruz, sos salva. Si pensás que sos una más del montón, Dios te dice que sos santa y que te apartó para Él y que tu vida está escondida en Él, en Cristo. Qué lindo es que hoy y cada día de nuestra vida podamos decir con convicción lo que vamos a ver ahora. Soy una nueva criatura. Soy su obra maestra. Soy su hija. Soy valiosa en Cristo. Soy justificada. Soy su obra maestra. Soy valiosa. Soy libre en Cristo. Soy enviada. Soy sana. Soy escogida. Soy salva. Soy amada. Soy aceptada en Él. Somos nuevas criaturas. Soy libre. Soy una hija de Dios. Soy comprada. Soy valiosa. Soy enviada. Soy redimida. Soy amada. Soy poderosa en Cristo. Soy santa. Soy aceptada en Cristo. Soy perdonada. Soy eterna. Chicas, qué rápido que pasó el mes. No puedo creer. Ya 31. Voló. Eso te tuvimos 5 miércoles. Justo iba a decir lo mismo. Te fue más de lo normal, así que. Claro, que ya nos habíamos asustado porque 5, ¿cómo vamos a hacer? Sí, mira, se Pero- pasó volando. Y hermoso. Fue bueno el tema que elegimos, la verdad, me gustó el tema que tocó. Sí, y eso que había medio dudas en la encuesta, Sí, ¿no? Pero, sí. pero bien. Sí. ¿Y con qué se quedan? ¿Qué se llevan de este mes? A mí me gustó el mensaje de Julia, la verdad, me pareció realmente. Me gustó cuando ella cuenta que, como habías dicho vos, no me sale ahora las palabras. Que ella dijo que no hablaba mal de su papá, pero su papá le había dado, que ella tenía una identidad con su papá. Se lo Cuando valoró. Cuando conoció al Señor, se identificó con Cristo. se identificó Se con identificó con Cristo y pudo perdonar a su papá o no Le es que cambió la criticaba perspectiva de la mirada, de la porque mirada. tomó a su padre, Sí. tomó a Dios como padre como propio. claro, claro. Y esa fue su referencia ahí en más. Ya Sí, no claro. más
los errores que De su vemos en papá. las personas. Claro, Sino claro. a Dios que no se equivoca y que su amor es íntegro por todos, ¿no? Eso fue, y cambió la mirada, porque vos cambiás Sí. no solo la mirada, la manera de ver y la manera de ver a los demás. Vos Sí, cambiás todo. sí. Eso fue, me encantó. Sí. A mí me encantó ahora este último Marisol, Sí. que hizo un paralelo entre lo que es la belleza exterior, el tratamiento que se necesita y cómo Dios trata con nosotros en nuestra vida cristiana, ¿no? Sí. La limpieza, Día a el día, cuidado, todos los días. Sí. Me pareció súper práctico porque Sí. nosotras las mujeres que tratamos de... Claro. Y adentro necesitamos Lo mismo. igual. Ocuparnos igual. Exactamente. Así Sí, que eso igual. estuvo, me encantó, estuvo súper práctico. Sí. Bien. Todo bien. Sí. Sí, todos los mensajes tuvieron algo interesante, ¿no? Por ¿Qué ejemplo, más lo habló? de... ¿A vos te gustaba, Marisa? Lo de Marisa, Comentaste lo de sí, Marisa. amiga. Claro. La parte en la que como tenía el consuelo en el Señor, con cualquiera persona que pudo haber pasado por esa situación, no podía haber sobrellevado. Sin embargo, ella fue como más se afianzó. Claro. Sí. Y aparte Es la la pérdida verdad. más inaceptada. Eso. Sí. Porque uno acepta la pérdida de un padre, de un padre, pero de un hijo Sí. es inaceptable. Que aún así es dificilísimo, Sí, pero imagínate. Porque es biológico. Claro, Se sabe claro. que el papá y la mamá en algún momento parten. Claro, ¿no? pero lo otro es contra biología. El Contra otro la no, es cierto, sí, es cierto. Es una de las frases que me gustaba, que lo habíamos visto la otra vez, dice, mi identidad determina mi comportamiento. O sea que, mientras en el caso de Julia, tenía su identidad, la de su papá, ella tenía un comportamiento. Cuando el Señor entra en la vida de uno, Él me da tantas cosas de todo esto que hemos leído y hemos visto todo este tiempo, todo lo que soy en Él, que entonces mi comportamiento cambia, ya mi actitud, mi manera de ver a la gente, ya cambia, ya mi identidad es otra, porque Cristo en mí me ve Él maravilloso. Claro, cuando te pones los lentes, ¿no? ¿Ves? De otra manera. De otra manera. Cuántas cosas importantes que mencionamos. Sí. A lo largo del mes. Somos amadas, Sí. somos perdonadas, somos libres, Somos valiosas. hermosas. Hechura suya, ¿no? No, la otra palabra no era hechura suya, ¿cómo era la otra? Una obra maestra, decía. Obra maestra es. En el videito. Eso, una obra maestra. Yo una obra maestra. Sí. Como el Señor pensó en cada una, ¿no? Pero uno lo dice personal. Sí. Yo soy una obra maestra hecha por Él y Él quiere que yo viva así, de esa forma. Bueno, una palabra que me costó entenderla, por ejemplo, y Julia la manifestó, es el tema de poderosa. Soy poderosa. Muy ¿Y decías poderosa. poderosa? Ah, sí. Y claro, ella se sentía que ¿para qué vino la vida? Si no podía nada. Si no No podía podía hacer nada, Claro. no servía para nada. Mm. Y en Cristo ella de pronto hace un servicio, tiene un ministerio y realmente el poder de Dios se manifiesta ahí. Es poderoso. Y eso es fantástico. Ahí es como que me cayó la ficha del concepto de poderoso. Sí, Muy bueno. Y porque uno tiene el Espíritu del Señor y el Espíritu del Señor tiene poder, tiene sabiduría. Bueno, y eso Él me lo transmite. Se ve que muchas veces no lo tomamos en no, cuenta. no lo tomamos en cuenta. No, la verdad es que no. Bueno, quedamos contentas, chicas, con el mes. Muchas gracias. Sí. La verdad que estuvo maravilloso. Para mí fue muy, Lindo estar muy juntas también. bueno. Sí, después de tanto Habernos tiempo. conocido más Sí. y compartido. Así que bueno, Bueno, terminamos con una oración, ¿les parece? manito. Manitos. Alcohol. Ya está acá. Gracias, Señor, queremos darte por esta oportunidad que nos diste de poder servirte de esta manera, con amigas, con hijas tuyas, aprendiendo un tema tan importante, Señor, que vos dejaste establecido en tu palabra para que podamos disfrutarlo. Esta identidad que nos diste, nos ves tan hermosas que no podemos creer, Señor, lo que vos hiciste en nuestras vidas. Gracias te damos por este tema que permitiste que desarrollemos, por todo lo que aprendimos, y dejamos en tus manos a cada una de nuestras hermanas que han podido escuchar el mensaje, algunas chicas que por ahí es la primera vez que escucharon, que tu palabra pueda llegar a ellas con poder como ha llegado a nosotras y nos ha transformado nuestras vidas.
Gracias, Señor, muchas gracias. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo